La vida es como la bicicleta. Hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Albert Einstein. Todo servido para una victoria. Al pedalistas que han venido marchando sobre 150 kilómetros. Llegamos al último kilómetro. Licenciado Iván Alirio Ramírez, ¿qué estás tomando? Bramón Café Expreso Gourmet, nuestro café. Muy, pero muy buenas tardes. Activo el cronómetro y comienza a rodar. Último kilómetro. Bienvenidos, vamos a comenzar inmediatamente las informaciones del ciclismo en último kilómetro de este miércoles 15 de octubre de 2025. Hoy nuevamente con un invitado muy especial en último kilómetro. ¿Quién no recuerda a esta gloria del ciclismo? Enrique el Águila Campos, que nació el 7 de enero de 1961, ya cuenta con 64 años, nació en Aroa, en el estado Yaracuy, pero radicado en Cojedes prácticamente toda su vida. Qué honor, Enrique, presentarte en último kilómetro. Bienvenido, Águila. Hola, ¿cómo están todos? Muy agradecido, Iván Alirio, por tu entrevista, por habernos tomado en cuenta en esta oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Verdad, un saludo a toda esa afición tachirense y de Venezuela, que todavía estamos activos, que es lo más importante, Iván Alirio. Eso es muy importante, Enrique, muy activo, porque Enrique comenzó a figurar en el ciclismo por allá en 1981, cuando fue sexto en el Campeonato Panamericano de Ruta en Colombia. Apenas tenía 20 años, pero yo quisiera saber, Enrique, ¿cómo llegas a este hermoso deporte del ciclismo, por favor? Bueno, siempre uno tiene una motivación cuando se inicia en cualquier deporte, ¿no? Que es lo más importante. Yo me motivé en el ciclismo por la siguiente razón, de que mi hermano, que en paz descanse, el hermano mayor mío, practicaba el ciclismo en bicicleta burrera o bicicleta 28, que le decían antes. Y bueno, eso me motivó mucho. Luego había un grupo de muchachos por allí que salían allá en San Carlos, en Las Tejitas, y bueno, yo me les reuní allí a ellos con una bicicleta 24 y salía por allí con ellos ahí al autódromo, que teníamos la ventaja que teníamos el Autódromo Internacional de San Carlos, y bueno, me reuní a ellos allí, y entonces eso fue mi motivación para así entrar en el ciclismo, en este bello deporte como lo es hoy en día. Enrique, ¿cuál fue tu primer equipo de ciclismo? ¿Cuándo ya te sientes corredor con una camiseta, con compañero de equipo, Águila? Siempre por el estado Cojedes, que fue mi inicio, y allí, gracias a Dios, me inicié en el ciclismo especial, incluso en bicicleta de paseo, porque yo corrí corrí la Vuelta a Yacambú en bicicleta 28 en el año ya 79, cerrando el 79, y bueno, esa vuelta fue muy reñida, esa vuelta era muy dura, era una vuelta de la más dura aquí del país. Esa me la ganó Algeni Cañizales, quedé segundo, y en la etapa de Cubiro, bueno, esa la gané. Ahí fue donde vi que en verdad yo tenía condiciones para ser ciclista, porque esa etapa, en esa combinación y esa bicicleta demasiado pesada, bueno, allí le saqué 3 minutos al segundo, que fue otro compañero de Cojedes, y ese fue el mejor equipo en bicicleta de paseo. Se llamaba Golmar de Tinaquillo, a mí nunca se me olvidó ese nombre. Y luego, bueno, allí me subieron a especial, a los 4 mejores del estado, y nos dieron unas bicicletas marcas Motobecanes que pesaban aproximadamente entre 9 y 10 kilos, y tenía muy buenas combinaciones. Y bueno, gracias a Dios allí fue donde di mis primeros pasos, el cual corrí la primera Vuelta Portuguesa, iniciándome con aquellas vueltas portuguesas que eran muy famosísimas. Venían los brasileños, los chilenos, los guadalupeños,
los colombianos. Por cierto, esa vuelta la ganó el Pacho Rodríguez de Colombia, porque esa competencia tuvo una contrarreloj, no se me olvide, y el hombre en la contrarreloj, bueno, andaba muy duro y se ganó esa vuelta, Iván Alirio. Enrique, en 1982 ya comienzas a ganarte el corazón de los tachirenses. Yo diría un poco antes, a finales de 1981, porque apareció Enrique Campos por allí en una vuelta a Bramón. Y en 1982, en enero, ya corre la Vuelta al Táchira en bicicleta, termina tercero en la clasificación general individual. ¿Recuerdas ese momento? Porque luego vino por ahí en 1985 algo muy significativo, que fue una explosión de noticia. Enrique el Águila Campos asume todos los lideratos en las clasificaciones de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Un año también muy bonito, Enrique, porque dentro de tantas anécdotas, siempre lo he dicho en diferentes oportunidades, siempre recuerdo esta anécdota cuando Juanita Suárez, que veía en ti a un ídolo, ya tú te estabas ganando el corazón de los tachirenses, y era Juana Suárez, comisario de ciclismo, era la encargada de grabar las llegadas. Yo trabajaba como comisario y luego, en función de esas grabaciones, era que uno establecía el orden de llegada de los corredores. Pero vaya sorpresa que ese día Juanita Suárez, en medio de su emoción, fue cuando comenzó a decir Campos, ganó Campitos. Y eso fue todo lo que apareció en la grabación. Se emocionó tanto que no pudo establecer un orden de llegada y nosotros sufrimos muchísimo para poder establecer el boletín oficial del arribo. Eso fue en 1985, te acordarás. En esa oportunidad también ganaste para la segunda etapa en Táriba, ganaste la etapa en Colón, que fue la número 3, ganaste la etapa en Tobar, que fue el número 5. Bueno, perdiste el liderato con José Vildarte en aquel final en la Grita y terminaste quinto de la clasificación general individual. En un momento en el cual fue una vuelta maravillosa para ti, Enrique. Mira, la verdad que sí, recordando todos esos momentos gratos que viví en el ciclismo y sobre todo en el Táchira. Eso era un sacrificio fuerte que se hacía, porque imagínate, uno de acá del centro, yo tenía que irme a concentrar un mes metido allá en el Táchira, en el velódromo, solo, porque prácticamente era solo. Corría con algún equipo por donde me contrataran, pero yo siempre me metía en el velódromo. Eso era un sacrificio bastante fuerte que nos hacíamos. Pero lo bien de todo esto es que venía después las ganancias, pues, como uno dice. En esa vuelta al Táchira, yo recuerdo la primera vuelta al Táchira que corrí, no gané etapa, no gané etapa en esa vuelta, que eso andaba Juan Arroyo, que esa vuelta la ganó el ruso Alealdino, como que fue Ramazán, algo así. Bueno, y quedé tercero en esa vuelta. Pude haber mejorado incluso el puesto, quién sabe, hasta haber ganado la vuelta, pero yo cargaba un experimentado, que en paz descanse, que era Juan Arroyo. Y yo recuerdo después que una grabación que pasaron allí en La Palmita, yo estaba fugado adelante, no recuerdo si era con Carlos Arba que iba, y ya le estaba quitando la camiseta a Jorge Orozco, que era el líder. Atacó el hombre en La Palmita, Juan Arroyo, con el ruso, y Juan Arroyo se puso a cambiar con el ruso. Y me llegaron incluso en la calle, prácticamente bajando la lotería, no se me olvida, ahí me llegaron ellos dos, y bueno, llegué ahí, a Juan Arroyo ganó la etapa, y yo hice tercero en etapa y pasé tercero en la general. Esa fue mi primera vuelta, gracias a Dios. Y esa vuelta del año 85 que fue, bueno, un escándalo prácticamente para todo el medio ciclístico, porque eso nunca se había visto, de que un corredor portara las 5 camisetas y hiciera, como te digo, 5 puntos en la combinada. Eso nunca se había visto. Después han hecho otras vueltas y se han puesto camisetas, pero siempre les ha faltado una, por decir algo. Se han puesto hasta 6 camisetas, pero no se han puesto la de la montaña, o no se han puesto la
la de los sprint, cositas así pues. Y sí, en el Táchira, yo recuerdo haber ganado en 6 vueltas al Táchira que corrí. Creo que gané 9 etapas, si mal no estoy, o cuidado si es un poquito más, no recuerdo muy bien, pero por ahí así estuvo mi récord en vueltas al Táchira, y muy famosa esa cuando me puse las 5 camisetas que llegó la etapa al Vigía, llegué escapado con 3 rusos, por cierto. Y bueno, los rusos a mí me daban muy buena suerte cuando ellos participaban, ya que les sabía correr, y las condiciones que yo buscaba en mi preparación en el Táchira era en el mes de diciembre, y corríamos la Vuelta a Bramón. Una vez le hice una muy buena competencia a Nerio Morales, recuerdo yo, que en paz descanse, para que él ganara la Vuelta a Bramón sin ningún interés, pero era mi preparación para la Vuelta al Táchira, y lo puse a ganar la Vuelta. Ya la estábamos peleando con Helio Villamizar, y luego, bueno, le monté paso para el final y el hombre se ganó su Vuelta, bien merecido. Ese año de 1982 el campeón, como tú lo dices, Enrique, fue Ramazán Galatino. El segundo fue Jorge Orozco y el tercero fue usted. Y fíjate que en 1985 el campeón fue José Lindarte, segundo Fernando Correa, tercero Helio Villamizar, usted terminó quinto en la general. Pero también en 1985, Enrique, usted fue campeón de la Vuelta a Trujillo. Ahora, yo quisiera saber por qué razón esa Vuelta a Trujillo tú la corriste como independiente. Es decir, yo busco los registros y no me aparece representando a ningún equipo, sino aparece allí independiente. ¿Cuál fue la razón, Enrique? Sí, bueno, eso tiene su pro y su contra, dijera el dicho. Yo me había ido a correr en ese año al equipo Gaddafi Uribante Caparra. Nosotros habíamos hablado, no había filmado yo nada cuando eso, Nicolás Reitle, mi saludo y mi respeto para él era el entrenador. Yo he hablado con él que, bueno, tú sabes que ellos entrenaban, la concentración de ellos era en Uribante. Yo vivía en un apartamento que tenía a Nicolás Reitler en San Cristóbal. Entonces, después que yo estoy allá, supuestamente ellos me iban a dar toda la logística, pues, porque era así. Pero ellos, la directiva era muy exigente. Ellos querían que uno estuviese siempre en Uribante Caparro allá. Por razones obvias, yo me enfermo. Como te digo, yo estaba solo en ese apartamento, no me sentía bien. Eso hicieron un entrenamiento de San Cristóbal a Uribante, yo no lo pude hacer. Entonces, a raíz de eso vino el conflicto que yo tenía que notificar o presentarme allá donde ellos, porque yo no había asistido al entrenamiento, sabiendo Nicolás de que yo había estado enfermo. Entonces, a raíz de eso a mí no me gustó, pues, y bueno, yo no era indisciplinado porque yo con todo me lo llevaba bien, y era muy tranquilo en ese sentido. Pero yo hice una carta expresando mis motivos por los cuales no me había presentado, y que eso no me había gustado, y como nadie me atendía allí porque yo era solo en esa broma y enfermo, agarré mi carro, dice la carta, se la dejé a Nicolás allí en la peinadora, agarré mi carro, que siempre había tenido un carrito, y me vine, sencillamente así, no me atendieron, yo me voy. Me vine para mi pueblo, y entonces justamente me alenté, ellos no me volvieron a notificar, nada. Eso era un contrato que habíamos hecho allí. Bueno, yo ni recuerdo si me pagaron o no me pagaron. Lo cierto es que me vine molesto. A raíz de eso vino la Vuelta a Trujillo, yo seguí corriendo por allí, para arriba y para abajo, corrí la Vuelta a Venezuela con Miranda, con el Estado Miranda, que nos tenía concentrado por allá Víctor Chirino. Incluso en la vuelta eso fue un protocolo para que me dejaron correr, porque supuestamente yo había firmado la ficha, pero yo había firmado la ficha, era del club de Gaddafi, más no la ficha de la federación como club, ¿entiendes? Era la ficha de la contratación que me habían hecho como tal la empresa. A raíz de eso, bueno, se presentó aquella Vuelta a Trujillo, donde yo fui a correr por el Estado Miranda. Entonces, de allá, que en paz descansa el licenciado Meneses, como que fue Meneses, se presentó allá al congresillo donde decía que yo no podía participar en la Vuelta a Trujillo porque yo era ficha del Estado Táchira y ellos no me habían dado permiso. O sea, ficha del Estado Táchira y de Gaddafi. Y Gaddafi estaba presente allí en la Vuelta a Trujillo, y que yo no tenía permiso para correr. O sea, eso se presentaron con ese pero allí. Bueno, a raíz de eso la comisión disciplinaria de la federación
donde estaba Armando Utaris, el papa del Armandito, y estaba el doctor, no recuerdo cuál era el doctor, él era de Maracaibo, pero un señor ejemplar, era médico, por cierto. Ellos dos, eran 3 disciplinarios, 2 votaron a favor que yo podía correr la vuelta, pero que no la podía correr por el estado Miranda, que tenía que correr era solo, independiente. A raíz de eso, bueno, corrí la vuelta a Trujillo solo y bueno, los demás ya saben los resultados, salí ganando la vuelta, gracias a Dios. Bueno, debió ser, Enrique, o bien el licenciado Carlos Sánchez o el ingeniero Jairo Rincón, que eran los directivos en ese momento del equipo Cadáver de Surca. ¿Lo recuerdas, Enrique? Sí, justamente eran ellos dos. Uno de los dos era uno blanquito allí, por cierto, morenito, ¿no? Que siempre era el que estaba más arriba ahí. Y estaba el ingeniero Rincón, como que era el más morenito. Y el otro era uno barrigoncito allí, por cierto. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, exactamente. Mis saludos para ellos si están oyendo los programas. Esas son cosas que suceden. Ya se nos adelantó Carlitos Sánchez. Hace tiempo se nos fue, Enrique. Uy, verdad, no sabía. Bueno, que en paz descanse. Para eso ahora, nací. Jairo Rincón, te digo que Jairo Rincón, sí, como no, él tiene aquí una hermosa posada y sigue muy activo y muy seguidor del ciclismo también, el ingeniero Jairo Rincón. Ah, bueno, allí en San Cristóbal, está en San Cristóbal. En San Cristóbal, exactamente. Tiene una posada hermosa, muy bella, por cierto. Sí, bueno, entonces Iván Alirio, pude hacer la temporada yo con Cadafe, bueno, y después de eso, ellos tuvieron que darle el pase, pues como club, como yo no había firmado la ficha de la federación, entonces a raíz de eso yo les gané esa jugada, pero entonces tú te acuerdas que esa vuelta la ganó, la vuelta al Táchira, continuó ya en enero, vino la vuelta que la ganó Alonso, que partió en Caracas. Bueno, ellos prácticamente la asociación se vengó, pues, como yo les había corrido la vuelta a Venezuela, les había corrido la vuelta a Trujillo y muchos eventos más, no porque los ganaba, sino porque las corría. Ellos me vetaron esa vuelta al Táchira, cuando yo estaba andando incluso, muy bien estaba andando yo en ese año. No pude participar ese año en la vuelta al Táchira. Enrique, hay tantas cosas bonitas que hablar con usted. Usted tiene un honroso puesto 16 en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos en 1984 en California, Estados Unidos, Enrique. Sí, vale, sí, eso es muy importante para el país y como para mi persona como atleta, porque yo vine aquí, hice la vuelta a Venezuela, no sé si ustedes se acuerdan que tuve incluso una caída porque la prensa me caía encima, que no tenía que correr la vuelta porque iba a las Olimpiadas. Bueno, todas esas cosas que se presentan en el periodismo. Pues. Si tuve el puesto 16, el entrenador era Víctor Chirino, me dice que marcara especialmente, únicamente a los americanos. Luego yo en plena carrera, como te digo, yo conocí a Raúl Alcalá, que sabía que andaba muy duro, y un italiano que se llamaba Alberto Volpi. Bueno, ellos forman un ataque faltando como 3 vueltas para finalizar ya el evento, íbamos como 40 escapados nada más. A raíz de eso, ¿qué pasa? Yo cometo la burrada y me voy a buscarlo después que ellos están montados, que ya llevan casi un minuto, salto solo del grupo, porque había un pedazo que era durísimo, duro. Yo creo que esa cosa era como el 16, el 18%, hoy en día porque se saque esa cuenta así, pero era duro. Yo que montaba combinaciones pesadas, yo tenía que yo subiera pesado más que todo, yo tuve que montar el 25, yo recuerdo la combinación que cargaba con 42 adelante, con 25 atrás, y salto por la gente. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa? Yo los agarro faltando 2 vueltas a ellos. Para cuando faltaban las 2 vueltas, nosotros 3 pasamos ya los 3 medallistas escapados. Y yo digo, bueno, aquí ya estamos ganando porque ya estamos entre los 10 primeros. ¿Cuál es la sorpresa? Los americanos y los canadienses empezaron a darle atrás y nos agarran en media vuelta, nos agarraron, se andaba demasiado bien. Y bueno, eso fue lo que sucedió y no pude en verdad mejorar ese puesto. Luego se fueron 8 corredores donde cayó un colombiano, si tú te recuerdas, un colombiano, no recuerdo el nombre de él, pero él tuvo un arrollamiento en Colombia y lamentablemente desapareció. Y a la vez saltaron allí otros corredores más, pero ya la cosa ya no le tomamos atención a
al puesto que estábamos haciendo nosotros, porque por lo menos con Raúl yo me entendía bien y con Alberto Volpi ni se diga, porque yo había estado 3 meses en Europa y ese muchacho conmigo era A1, pues nos entendíamos bastante bien. No pude sino hacer ese puesto 16. Llegamos un grupo embalando como de 8 y yo ni siquiera embalé. Hubiese embalado, me metía todavía entre los 10 o 12 por ahí. Así fue la cosa, Alirio. Y lo otro que en el año, eso ya hace 41 años ya, en el año 85 yo fui campeón nacional, mira. Y 40 años después vengo a ser campeón nacional ahorita en Máster, hace ya 15 días. Había tenido muchos subcampeones, así como los hice en élite, porque siempre que yo se me presentaba Justo Galaví, que en paz descanse, era una gloria embalando, y bueno, no lo podía rebasar en los campeonatos nacionales. Pero Iván Alirio, esa temporada fue muy bonita, haber asistido a esas Olimpiadas, y bueno, eso es algo que está allí. Ojalá algún venezolano lo mejore de estas nuevas generaciones que tenemos hoy en día, y que sean de mucho proyecto para ellos y que lo mejoren, que eso es muy importante. Ese es un numerito que está allí el país, para el país más que todo. Ya vamos a continuar hablando con Enrique el Águila Campos de esta bonita historia, de esta gloria del ciclismo venezolano. Pero les quiero decir que les estamos presentando Último Kilómetro, y este es un momento ideal para invitarlos a degustar de algo sabroso, divino, exquisito, como tiene que ser. Bramón Café, expreso o gourmet, nuestro café. Bramón Café, nuestro café, el auténtico gourmet de Venezuela. Identifícalo por la bolsita verde con una taza de café que casi se derrama. Está despuntando el día, me tomo el primer café. Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé. Y creo que un tinto como este nunca más lo probé. Bramón Café, nuestro café. ¿Deseas un internet premium, estable, seguro y confiable? Infinitix es lo que necesitas en tu hogar. Aprovecha ya nuestras 2 promociones: internet inalámbrico, antena, base, 15 metros de cable, router de primera generación que puedes cancelar en cuotas, y un plan de 40 megabytes. Y otra opción, internet por fibra óptica desde 200 megabytes. Con Infinitix cuenta con un internet robusto y estable. Avenida Cuatricentenaria, Torre Delta, piso 6. Asesoría por WhatsApp al 0424-739-0309. Infinitix es del Táchira. Promociones y alcance en Instagram, @infinitix.sc. No somos simplemente internet, somos Internet Premium. Vamos a continuar en Último Kilómetro con Enrique el Águila Campos. Enrique, 2 veces campeón de la Vuelta a Venezuela, 1982 y también en 1990. Y llenaste de gloria al ciclismo venezolano, Enrique. Sí, claro. Yo participé en 16 Vueltas a Venezuela. Tuve la oportunidad de ganar 2 Vueltas a Venezuela en el año 82 y en el año 90. Igualmente, asimismo lo hice en la Vuelta a Trujillo, también gané 2 vueltas. No sé si fue 85 y 88, no recuerdo muy bien, pero sí estuve allí. Destacadas competencias aquí en el país, en la Vuelta a Lara, que es una vuelta bastante duro que se hacía con llegadas allá a Cubiro, Sanares. También me gané 2 vueltas al estado Lara. Fui campeón nacional, bueno, una sola vez en el año 85. Eso fue en Caracas, en la Costa Mir. Bueno, representé a mi país por 11 años consecutivos. Gracias a Dios le di mucho nombre a mi país en esa época. Y por lo demás, bueno, ya ustedes saben, continuamos activos. Somos un ejemplo para las nuevas generaciones, que ellos ven en uno tanta consecuencias con el ciclismo como debe ser. Y eso es el ejemplo que uno le da a esas nuevas generaciones que están iniciándose hoy en día.
Enrique, campeón nacional máster, lo decías hace un momento. ¿Qué significó para usted esos campeonatos nacionales? ¿Cómo le parecieron los campeonatos nacionales? Esas organizaciones que adelanta un gran amigo, Luis Méndez, que ha venido, a mi criterio, rescatando los nacionales de ciclismo máster y poniéndolos en un sitial muy alto en nuestro país. Anteriormente no se le prestaba mucha atención a los campeonatos máster. Sí, Iván, como usted lo dice, en verdad, un agradecimiento al señor Méndez. Yo no pude estar presente en los primeros que él organizó, que fueron en el estado Miranda, pero en esto sí tuve la oportunidad fuimos el equipo completo, Ciclo Caipe, que es el cual represento, y mira, es una organización, yo que estuve en muchas pruebas internacionales a nivel olímpico, en verdad demasiado organizado el hombre. Se merece eso y mucho más. Personas como él es que necesitamos que nos dirijan en el ciclismo nacional. ¿Oye? Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Pero sí, muy motivador, eso hay que reconocérselo a Méndez, en verdad que siga así y que nosotros mismos lo ayudemos a mantenerlo allí en ese pedestal, porque el hombre se merece eso y más. En cuanto a la prueba, bueno, sí, corrimos. Nosotros tuvimos el campeonato en la categoría de 1, porque ya tengo 64 años, que se dicen fácil, pero bueno, gracias a Dios y a la Virgen nos ha dado tanta dicha para continuar allí. Sí, tuvimos ese campeonato, cónchale, para mí fue muy motivador porque, como te digo, Alirio, he sido 7 veces su campeón nacional. A veces lo perdía con mi mismo compañero, otros con otros de otros estados, pero con mi mismo compañero más que todo porque, como te digo, me pican adelante o X cosas. Y también 9 veces tercer lugar, imagínate eso. Y por fin se me da y era el dicho, la marrana. Pero es que había venido con muy mal de salud. Últimamente me he sentido demasiado agotado de la respiración, un problemita que tenía por allí fuerte y tenía ya como 6 años con ese problema. Gracias a Dios, un nuevo tratamiento que me consiguió una doctora muy amigable y me dio con el pero que tenía. Bueno, hoy en día ya la cosa cambió, ya ahora me siento bastante bien para competir en cualquier parte del país, que eso es lo más importante, y bueno, a defender la camiseta de campeón nacional en el año 25. Enrique, yo quisiera, por favor, que en este momento nos recuerdes una anécdota, de esas anécdotas agradables, de esas imborrables que se guardan en el corazón. ¿Cuál se te viene a la memoria en este momento, Enrique? Para mí, inolvidable, todos ustedes lo vivieron allá en el Táchira, cuando me gané la etapa en Colón, cuando se me salió el pie del pedal, que perdí el pie del pedal y tuve que pedalar de 3 a 4 pedaladas con un solo pie, y me gané esa etapa. Ustedes lo vivieron, ustedes recuerdan. En Colón siempre me fue bastante bien a mí, creo que gané 2 etapas allí en Colón, y la que no gané, bueno, hice un tercero detrás de los rusos. Ahí estuvo mi andar en el ciclismo, y eso es lo que más recuerdo yo, porque eso fue algo que a mí me agarraron en las calles de Colón, entrando a Colón allí, y luego me fui a la cola porque ya nos daba agotado, y después yo no sé de dónde saqué yo fuerza cuando vi esa bandera blanco y negro, una emoción, y andaba un italiano, no recuerdo el nombre, que él hizo el segundo. Ese hombre fue el que me llevó adelante a la punta y nos fajamos en balada, y bueno, mira, salí resultado a favor de Venezuela y de mi equipo, que era Vícor Cogede. Esa vez era Vícor Cogede. Esa es la que más recuerdo, ¿viste, Alirio? Que nunca se me ha olvidado. Enrique, fueron varios equipos. Por cierto, todavía conservo aquella camiseta del Vícor que me regalaste al final de una vuelta al Táchira. Hicimos una muy bonita amistad, recordarás, Enrique. Pero hablando de equipos, ¿a quiénes recuerdas como grandes amigos, como grandes compañeros en esos equipos a los cuales perteneciste, Campos? Bueno, mira, para mí, bueno, en donde los equipos que estuve siempre fui muy agradable con mis compañeros. Alguien que después se fue a correr para el Táchira, dejó de participar con nosotros, en paz descanse, Fernando Correa. Fernando Correa fue un
un compañero ejemplar en el equipo y eso a mí me llenaba de mucha satisfacción. También tuve a Gustavo Parra, también fue ejemplar en mi equipo, también corrió por Lotería del Táchira, ustedes sí recuerdan. Y uno que nunca se ha separado de mi lado ha sido Julio Muñoz. Incluso todavía estamos en el equipo de Cicloclipes Barinas. Estamos allí presentes, donde quiera que estamos, nos va bien últimamente en máster. Esos tres personajes han sido conmigo muy condescendientes, ¿oíste? Y como entrenadores, bueno, los entrenadores, tú sabes que siempre uno cambia de equipo, cambia del otro, y de unos aprende mucho y otros no. Nunca olvido a Víctor Chirino. Aprendí mucho de Víctor Chirino por su ejemplo de mucho exigente. Le exige demasiado a uno y eso es muy importante. Enrique, unas son de cal, otras son de arena. Y hace poco se presentó una polémica en torno al nombre del velódromo de Tinaquillo. Mira qué casualidad que hoy me han hecho llegar una información oficial de la alcaldía de Tinaquillo, cuando en 2015 se autorizó asignarle el nombre de Enrique el Águila Campos al velódromo de Tinaquillo, recientemente recuperado. Qué bonito, Enrique, creo que se te rinde homenaje ya de manera muy formal, porque había una polémica sobre eso, Enrique. Sí, mira, son cosas que, bueno, que pasan, unos jalan para allá, otros para acá. En el 2015 sí hay un decreto donde el velódromo que está situado en el Baquiano, en la ciudad de Tinaquillo, lleva mi nombre, pues sacaron por decreto y todo bien hecho, pues eso fueron, ¿cómo se dice? Eso fueron, se recogieron no firmas, sino encuestas fue la cosa, para ver quién era el que iba a llevar el nombre, pues en ese entonces se puso Nelson Helve y mi persona, pues. Nelson Helve es mi compañero de equipo y corremos juntos por allí para acá, ahora que somos máster, pues. Hay muchos seguidores que él tiene, claro, que están metidos en el gobierno, no sé cómo será la cosa. Que ganaron la alcaldía y cuando la ganaron, no, eso no va, porque eso no va, pero no sabían que estaba ese decreto. Ese decreto me lo hicieron llegar a mí, pero no sé qué pasó aquí en mi casa y se extravió. Y a raíz de eso, a favor de ellos, bueno, no sacábamos nada nosotros por escrito que en verdad constara que eso, y se iba a la alcaldía y se pedía cosas y no lo entregaban, no entregaban nada a ellos. Incluso José Luis, tú conoces a José Luis, que es un comisario, es un juez nacional, él estaba metido en eso y buscaba sus cosas por allí en Tinaquillo, en la alcaldía, y nunca le daban respuesta. Para suerte, esta semana se consiguió el decreto. Eso es algo bonito, porque es para que uno tenga una memoria ahí eterna, ¿verdad? Con el nombre del velódromo, como lo lleva ya JJ Mora, creo que se llama el de allá del Táchira, ¿no? Pero ellos ahí alegaban que porque yo no nací aquí, pero yo tengo aquí desde los 5 años que llegué a Cogede. Igualmente allá en el Táchira yo he visto que Santo Bermúdez no nació allá, Nicolás Reiter no nació allá, y eso no tiene nada que ver, es el ciclismo venezolano, o somos venezolanos, que es lo más importante. Hay esa polémica aquí ahorita, ahora con ese decreto que se lo vamos a presentar para que ellos, bueno, buscarán al alcalde que cometió ese error de darle ese nombramiento a Nelson Helve. Él es mi amigo, nosotros no nos comentamos nada de eso cuando nos vemos ni cuando corremos, nada de eso, allá ellos que peleen su bronca. Pero, como te digo, por mérito, ¿qué se hizo? Yo pienso que le llevo una buena morerita dentro del ciclismo a Nelson Helve con respecto a mis actuaciones, y entonces yo lo respeto, pero él debería saber que es así, que bueno, ¿qué podemos hacer? Eso está allí en pelea todavía, Iván Alirio, pero te digo una cosa, yo no le presto mucha atención a lo que dicen ni nada. Si se da, bueno, ya se dio una vez, ahora vamos a ver si se vuelve a dar o qué. Pues te digo, Enrique, me hicieron llegar el decreto, la Gaceta Municipal, toda esa información oficial
me la hicieron llegar mañana. Seguramente daré lectura de ello. Enrique, muchas gracias por habernos acompañado en Último Kilómetro, por habernos contado todas estas bonitas historias, anécdotas, por estas vivencias dentro del ciclismo. Sabes muy bien que eres una gran gloria del ciclismo, muy querido en Venezuela, adorado en el estado Táchira. Gracias, Enrique. Bueno, muchísimas gracias. Muchas bendiciones para todos, pues que estén muchísimo bien, Alirio. Gracias. En una oportunidad esta nos vamos a ver por allí, si Dios quiere, en el Táchira, que es lo más importante. Así será, Enrique el Águila Campos. Un fuerte abrazo para este múltiple campeón del ciclismo venezolano. Bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Último Kilómetro. Invitación muy cordial para mañana, cuando nuevamente estaremos con todos ustedes y el apasionante mundo de las bicicletas. A nombre de Bramón Café, Expreso o Gourmet, nuestro café, y de Infinitix, para que te pongas la capa y navegues en internet a la velocidad de Superman. Conjuntamente con Uribantina 104.7 en Pregonero y Nareupa 99.3 en la mesa de Esnujaque, www.radiopaís.com en la web. Este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez, les desea feliz tarde para todos.